Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque en el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados vieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Fíjense de que este pasaje muestra, lo primero que vemos en el capítulo 17, él dice, el primer punto es: Jesús carga la cruz. Jesús no solamente cargaba una madera, no solamente cargaba un palo, sino que cargaba muchos pecados de la humanidad. Perdón. Muchos pecados de la humanidad, y era una carga que otra persona no la hubiera podido llevar. Así se marca todo ese pasaje, donde vemos que Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Y fíjense de que cuando Jesús entregó su vida, no fue de una forma que le obligaron, sino que Él fue voluntario y voluntariamente quiso llegar hasta ese lugar. ¿Saben por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Él, siendo Dios, hermanos, pudo haber tomado quizás otras decisiones. Él quizás hubiese acabado, ¿verdad?, toda esa gente que estaba en contra de Él, pero Él fue fiel al Padre que le dio, y fiel por amor. Muchas veces nosotros nos vemos quizás obligados, ¿verdad?, a tomar decisiones que no van de acuerdo a lo que nosotros queremos tomar, y quizás o son ideas que nos dan y nosotros de repente rápido nos negamos a hacer esa cosa. De repente quizás en nuestro trabajo, ¿verdad?, nos ponen, este es un ejemplo quizás burdo, nos ponen a barrer, pero como nosotros estamos en otra posición, nosotros nos negamos. El Señor sabía el sacrificio que iba a dar por cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 17. Juan 10, 17. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Tengo que dice ahí?
poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Escuchen, el Señor tenía el poder para tomar las decisiones de no morir. Él hubiese hecho eso, pero lo hizo por amor a usted y a mí. Veamos qué dice por favor Isaías 53. Isaías 53, 4 al 7. Dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azote, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por la llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo esto el Señor lo pasó por amor a nosotros. Y es que Dios muestra que Él ha sido fiel. Y Él es fiel. Y Él espera que nosotros también seamos fieles. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Es lo que cuando nosotros de repente nos encontramos quizás con un dolor de cabeza, que quizás nos han invitado, ¿verdad?, a ir a algún lugar, nosotros no lo pensamos dos veces y dejamos en segundo plano a Dios. ¿Cuántos de los que hoy pudieran estar aquí quizás andan allá viendo las carrozas, viendo cómo les tiran un dulce para que se les peguen los dientes, viendo si pueden golpearles los carros, si ustedes ven esas cuadras, cómo están los carros, buscando quizás los afanes, las cosas del mundo? Y que el Señor, me imagino, cuando nosotros nos dejamos llevar quizás por nuestros impulsos, el Señor debe decir: qué débiles son, qué débiles están bien. Yo quizás viendo este pasaje, como Dios fue humillado, fue escupido, soportó todo eso. De repente nosotros vamos a evangelizar. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a evangelizar. Y vamos al parque, de repente nos encontramos con personas que nosotros les estamos hablando. Mire, el amor de Dios es tan grande, y las personas comienzan a decir: no, el amor de Dios no existe. Y comienzan a poner pero. Hay personas, hermanos, que cuando esa persona pone quizás un alto, se dan por vencidos y ya no siguen insistiendo, ya no siguen hablando. Y dicen: no, este ya no tiene remedio, ya este ya no va a cambiar. Si vieras cómo le he estado diciendo cada día que cambie, y este por gusto, yo para qué voy a estar perdiendo mi tiempo. No, si este ya está perdido. El Señor dice que nos encontró a nosotros en delitos y pecados. El Señor sabía que muchos de los que estaban en ese lugar, cuando Él iba pasando, muchos se iban a burlar de Él. Pero Él no vio eso. Él todo lo hizo por amor. Ese gran amor, el cual hasta el día de hoy lo seguimos viendo. ¿Cómo lo seguimos viendo? A través de los milagros que Dios está haciendo en nuestra vida. Y miren, déjenme decirles que Dios paga muy bien.
paga bien. Cuando nosotros, hermanos, hacemos las cosas con amor, Dios nos bendice. No sé si me voy a salir del tema, pero uno cuando hace las cosas por amor, no le importa lo que digan los demás. Fíjense de que hace poco, bueno, ustedes saben, mi mamá está en el hospital. Yo soy alguien sumamente penoso, pero yo amo a mi mamá. Y fui al hospital, andaba con el uniforme de mi trabajo, andaba en el vehículo de mi trabajo y me fui para el hospital San Camilo. Yo soy realmente penoso cuando voy a hablar allá. Miraba una gran cola que estaba en el hospital. Yo no sé cuántos han ido a los hospitales. Hay una gran cola para poder entrar. Y eso, bueno, no. Bueno, me fui a la puerta principal y, hermano, les soy sincero, entré como si era mi casa. Me fui de un solo hacia adentro, yo no vi a nadie a un lado, yo iba directo, me metí a emergencia, llegué hasta la sala de operaciones y vi a mi mamá. Cuando yo salí, ingenuamente yo estaba diciendo, bueno, quizás es la camisa que yo ando, andaba la camisa del trabajo, una camisa algo bonita, quizás por esto me dejaron entrar, quizás por eso no me preguntaron nada, o quizás dijeron que soy un buen doctor, dije yo. Indudablemente eso no era Dios, porque cuando yo salí, muchos me preguntaron, bueno, ¿y usted cómo hizo para entrar? Hermano, ahí pude ver a Dios. Esa fue la primera vez. La segunda vez fui lo mismo, entré como que fue mi casa. Y todavía yo no creía que Dios, por amor, sigue bendiciendo. Ahora fue un doctor que es de la familia y que es doctor. Quería entrar a ver a mi mamá, ¿saben algo? No lo dejaron entrar. Y ese es el amor de Dios. Dios nos hace invisibles para podernos llevar a lugares que nosotros no nos imaginamos. Dios nos ha llevado y nos quiere dar esa eternidad a través del sacrificio de su Hijo. Pero muchas veces nosotros nos convertimos como los soldados, que nos burlamos del amor de Dios. ¿Cómo nos burlamos? Muchas veces vemos de menos la palabra del Señor. Muchas veces vemos de menos el servicio de esta iglesia. Muchas veces vemos de menos que otros están trabajando y nosotros estos están locos. Este Alonso está loco porque ha pasado 2 semanas con los bichos. Ese está loco. Y no vemos lo que Dios está haciendo a través de la vida de Alonso y estos jóvenes. Imagínense si estos jóvenes no hubieran tenido ese espacio de estar aprendiendo. Espero que le haya estado dando todas esas 2 semanas palabra del Señor, que no sé que se lo va a estar dando. ¿A dónde anduvieran estos jóvenes? En esa fiesta. Y quizás viendo los parques, han estado alimentándose de la palabra de Dios. El Señor dice, todo lo hizo por amor. Y miren, y aquí le pregunto a Alonso, ¿cuánto te han pagado por estar con estos jóvenes? Porque el que le paga mucho mejor que el que da cheque. Pero sin duda alguna, también muchos de los que estamos aquí servimos a Dios por amor. Y ese amor lo vimos cuando el Señor tomó esa cruz y llevó cada uno de nuestros pecados hasta ese lugar de tormento. Veamos más adelante, versículo 18. Verso 18. Dice, y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno que dice a cada lado y Jesús en medio. Miren, este verso es que nos muestra
que el sacrificio que Dios hizo no lo hizo por personas quizás espirituales, no lo hizo por personas las cuales eran de lo mejor, sino que lo hizo por personas pecadoras, las cuales dice que su camino era de muerte, su camino era de destrucción. La palabra de Dios lo dice: nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, mas la paga del pecado, ¿qué es, hermano? Es muerte. Y eso era lo que nosotros merecíamos, y eso era lo que nosotros habíamos cosechado. Pero el Señor, en su gran amor, después de que el plan que Él había creado allá en el Edén se vino abajo, el Señor ya tenía otro plan. Ese plan de redención, que no es fácil, sino que es un plan de amor. Jesús, hermano, indudablemente murió a la par de criminales. Él estaba diciendo: no vengo a meterme al problema donde ustedes ya están, pero vengo no a que se sufran en ese problema, sino a traerles esperanza. ¿Y cuántos sabemos que a través del Señor nosotros hemos alcanzado esa esperanza en medio de tantas dificultades? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes: hermano, ¿usted ha estado en dificultad? Yo creo que todos hemos pasado momentos de dificultad, donde no hemos encontrado quizás por nuestra propia fuerza salir. Y es ahí donde vino Jesús y nos mostró el camino que nosotros debíamos de tomar. Cuando nosotros andábamos tomando decisiones erradas, el Señor vino a ayudarnos. Habla acerca, una ilustración acerca de un hombre. Un pueblo estaba dividido. Había en ese pueblo un gran abismo, y al otro lado estaba el castillo de un gran rey. Los del pueblo, muchas personas querían llegar al otro lado y encontrarse con el rey. Unos hicieron puentes de madera, pero al ir caminando la madera se dio y ellos fueron rumbo al abismo. Otros quisieron saltar lo más alto que ellos podían, indudablemente se fueron al abismo. El rey, cuando escuchó que el pueblo quería acercarse a él, pero había un gran abismo que lo impedía, tomó la decisión de él bajar de ese lugar, bajar y ir directamente a ese pueblo. Cuando llegó a ese pueblo, a pesar de todas las dificultades que él pasó, el pueblo no le quiso aceptar. El pueblo, cuando lo vio que iba de una forma humilde, se burlaba. Y ese es el Dios que también hoy tenemos, hermano. El Señor ha enviado al Espíritu Santo. El Señor ha enviado a personas para que le conozcamos, para que nos acerquemos a Él, pero muchas veces no queremos tener esa relación con nuestro Señor. Muchas veces nosotros nos alejamos. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestros planes. Como este pueblo, cuando hizo ese puente de madera, indudablemente cayó al fondo. Cuando nosotros ponemos nuestros planes y no ponemos a Dios primero, vamos directamente al fracaso. Pongamos, hermanos, a Dios primero. Él ya vino, pagó por cada uno de nosotros ese pago que nosotros no lo podemos indudablemente pagar. Veamos qué dice el 19 al 22. 19 al 22. Y este punto es acerca del título que llevaba el Señor sobre la cruz. Escribió también Pilato un título
que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey ¿de quién? De los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los judíos, sino que dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito. Hasta ahí. Indudablemente, Pilato fue utilizado por Dios para que el nombre de él fuera esparcido, para que el título de él fuera conocido por todas las personas. Imagínense Dios utilizando a este hombre, Rey de los judíos. Y lo que me llama la atención es que como Dios también utiliza a su enemigo para cumplir el plan que él tiene. Hermanos, muchas veces nos ha pasado a nosotros que hay personas que nos quieren hacer quizás el mal, que de repente quizás en los trabajos, ¿verdad? De repente, quizás un ejemplo práctico, cuando nosotros llegamos tarde, ¿verdad?, al trabajo, y siempre hay alguien que funciona como cámara, que está pendiente de la llegada de otro, y de repente él está bien afanado queriendo poner quizás en mal a otro, y al contrario, quizás cuando tenemos jefes que son buenas personas, nos ayudan para que podamos tomar buenas decisiones. Fíjense que escuchaba de algunas personas que sucedió eso. De repente había una persona que estaba tan entusiasmada en querer poner el mal a la persona que llegaba tarde. Llegaba quizás 7:10, la hora de entrada era a las 7. Bueno, esa persona, mire, tiene ya una semana, quizás un mes, de estar llegando a las 7:10 y tarde viene. Y el jefe, que es una persona que la ha puesto Dios, bueno, voy a preguntarle por qué él está viniendo a esta hora. Resulta que vive lejos, había trabazones y por eso llegaba tarde. Entonces el jefe, al escuchar la otra opinión, en vez de regañarlo, en vez de ponerlo mal, le dijo: vas a venir y vas a entrar a las 7:30 para que no te afecte en tu trabajo. ¿Cómo quedó aquella persona que quería ponerlo en? Hasta en esos lugares podemos ver que Dios tiene plan. Dios usa hasta las personas que le quieren hacer algún mal, hermano, para que usted sea bendecido. Pero eso es cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios. Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. Pilato indudablemente se dejó llevar por Dios, que Dios le puso en su corazón que se pusiera Rey de los judíos. Ahora, vamos más adelante, versículo 23-24. Veamos qué significaban las vestiduras que este hombre llevaba, que nuestro Señor llevaba. 23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba y abajo. En esta parte, hermanos, esto era una tradición que tenían los soldados. Siempre que a una persona la iban a crucificar, ellos tenían el derecho de quedarse con su posición y ellos podían repartir lo que esa persona llevaba. Bueno, de repente vieron, ¿verdad? Partieron en 4 mitades, porque eran 4 soldados, las tomaron. Pero de repente hubo uno que se fijó que había una túnica
que no era igual que las demás, era diferente. ¿Qué significaba? Tenía un mayor valor. Y ahí dice, cuando ellos se fijaron, el 24 dice, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino hicimos suerte. Cuando ellos dijeron esto, es porque ellos sabían que esta túnica tenía un valor grande. ¿Por qué llevaba Jesús esa túnica? Bueno, algunos estudiosos de la palabra dicen que había sido algún regalo que le habían dado algunas autoridades, y es por eso que él la llevaba. Tenía mucho valor. Estas son posiciones, ¿verdad? No es así, o no puede ser así, o tal vez es así, pero dicen algunos estudiosos que eso más o menos así era. Esa túnica tenía un valor indudablemente. ¿Por qué? Porque la había utilizado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Miren, cuando los fanáticos, ¿verdad? Los seguidores de los equipos de fútbol, cuando de repente algún jugador, quizás de algún renombre, ¿verdad?, se quita la camisa y se la quiere dar, allá andan peleándose, ¿verdad? Allá andan queriendo tener ella y hasta le mandan a hacer un cuadro. Indudablemente, esa túnica tenía un gran valor, que la había llevado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces los soldados pensaron en esto y ellos la tomaron y ellos la guardaron. Ahora, veamos qué dice en el Salmo 22, 18. Salmo 22, 18. Repartieron, dice, entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Hermanos, esa era una profecía escrita hace miles de años antes de que esto se cumpliera. Y de repente, cuando esto se cumplió, muchos quizás estaban ahí sin saber que esto ya había sido escrito. Hermanos, hay profecías que todavía no se han cumplido. Hay profecías que todavía no se han dado. Pero si nosotros somos curiosos, si nosotros realmente leemos este hermoso libro de la ley, dice que todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Entonces, si el Señor dice que solamente hay dos caminos, los cuales nosotros podemos decidir: camino para la eternidad o camino para un lugar de tormento. Indudablemente, hermanos, se va a cumplir. Espero que nosotros, sabiendo que esas profecías que ya hemos estudiado, hemos visto que sí se han cumplido, tomemos y le demos la importancia que se merece el saber que el Señor nos ha dado esa salvación. ¿Y cómo la podemos alcanzar? A través de Jesús, siéndole fiel. Quizás no me va a alcanzar el tiempo, solo tengo 5 minutos y faltan 3 puntos, pero sí quiero tocar este último. Cuando Jesús ve a su madre, cuando Jesús ve a esa mujer, indudablemente está destrozada, indudablemente esa mujer está partida y está viendo todo el sufrimiento que el Hijo está llevando. Esa mujer estaba mal, pero el Señor, estando en esa condición, aún así no pensó en Él, sino que pensó en su madre, pensó en la humanidad. Pero veamos que dice 25 al 27.
Después de que estos soldados se burlaron, dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio a Jesús, su madre, y al discípulo quien amaba, ¿quién era? Juan, ¿verdad? Que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, ¿qué dice ahí? He ahí tu hijo. Miren, cuando Jesús, ese hombre, le dijo, mujer, ahí está tu hijo, le estaba diciendo a su mamá, él te va a cuidar, él se va a hacer de cargo de ti, él te va a ayudar. Y cuando le dijo, cuando Juan escuchó que ahí estaba, Juan indudablemente dijo, aquí voy a estar para apoyar, aquí voy a estar para encargarme de él. Él no dijo, mira, yo no tengo recursos, mira, yo no puedo, mira, yo creo que no va a ser fácil, sino que él fue fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Muchos, en ese momento, muchos ya se habían ido porque tenían temor. Pero vemos como la madre, no importándole cualquier consecuencia que podían tomar en contra de ella, fue fiel hasta la muerte. El amigo de Jesús fue fiel porque estuvo ahí pendiente. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿qué nos impide a nosotros ser fieles a Dios? ¿Qué nos impide a nosotros estar con Jesús en los momentos difíciles que hemos pasado? Muchos, cuando vienen los momentos de dificultad, muchas veces nosotros lo primero que hacemos es tirar la toalla y decirle al Señor, ¿por qué me está pasando esto? El Señor en ningún momento dijo, yo no me merezco esto, yo soy el rey, yo no voy a pagar por ello. Él fue y fue fiel hasta la muerte. Hermanos, hemos visto cómo el Señor, a través de todo el sufrimiento, no importó cada una de esas cosas que hicieron. Fue humillado, fue escupido, fue burla de muchos, pero él permaneció fiel. ¿Cuál es la enseñanza en esta tarde? No importa lo que hoy estemos pasando, ya vimos que el sufrimiento mayor lo pasó el Señor por cada uno de nosotros. Que quizás en este momento los planes no nos están saliendo como nosotros esperamos, pero vamos, tenemos esperanza. El Señor dice, cada día nos da nuevas oportunidades. Dios pone el sol cada día para lo bueno y para lo malo. Nosotros debemos de comenzar a ser fieles a Él y Él se va a encargar del resto. Si pudo con la muerte, ¿cómo no va a poder con el problema seguir? Así que, pero ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Que seamos fieles y que tengamos fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tengamos el rostro. Bendito Dios, amado Padre, gracias Señor, gracias por su palabra, mi Señor. Gracias por ese sacrificio que hizo en la cruz. Señor, perdónanos, hemos fallado, no le damos quizás todavía, Señor, el valor de ese gran sacrificio. Pero te pedimos que sea usted ayudándonos, que sea usted, Señor, el que tome el control de nuestra vida. Padre, si en esta tarde hay alguien que no le ha recibido como único y suficiente Salvador personal, este es un buen momento. Habrá alguien que quiera recibirle. Señor, si todos los que aquí estamos somos tus hijos, gracias. Pero si hay alguien que todavía no te ha recibido, dale una nueva oportunidad. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
y hermanas, vamos a pedir bajo una alabanza. Vamos a cantar esta alabanza que hemos entonado. Pues también nosotros celebramos el nacimiento de su Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que voy a pedir que me ayuden con alabarle a Él. Vamos a adorarle, vamos a decir: